Mejores activistas, salimos aquí con nuevos lazos con el resto de las asociaciones. Yo creo que era uno de los objetivos importantes. Nosotros, mientras otros están hoy envueltos en banderas, nosotros seguimos envueltos en la bandera de la sanidad pública, lo cual es muy importante que tengamos siempre esa consigna donde vayamos, nuestros pueblos, nuestros barrios. Yo os daría un aplauso aquí a todas y todos por las horas que son, después de 3 días de charlas, de debates, de ponencias, de resúmenes, y desde aquí la vista es maravillosa. El nivel de las ponencias ha sido altísimo. Hace unos meses, cuando nos juntamos por primera vez, no teníamos ni idea de cómo acometerlo. Éramos todos y todas, éramos un equipo nuevo. Se lo echaron a la espalda una serie de compañeros y compañeras que no voy a nombrar ahora, pero que todos y todas las habéis visto por aquí, llevándonos, trayéndonos con una organización maravillosa, y yo sí quiero pedir para ellos y para ellas un aplauso por lo bien que están saliendo, porque no han terminado todavía. Me han pasado para que locute la manifestación que se va a desarrollar el día 28 y que convoca COESPE, o sea que es 11. Tengo aquí 11:50, Damián. Pues parece un 5, parece un 0. 11. 11:30. Bueno, como recibiremos por redes cuando vaya a las 11 de la mañana, recorrido a Atocha Cibeles, Alcalá Sol, y bueno, recibiremos, como hacemos normalmente, cantidad de información por redes sobre la convocatoria, que además está fenomenal, porque por esto también hay que estar en la calle. Voy a contar un poco cómo va a desarrollarse la mañana. Primero, como sabéis, vamos a tener 3 charlas. Una va a versar sobre la encefalomielitis miálgica, COVID persistente, fatiga crónica. Luego tendremos otros sobre la auditoría de la deuda de la sanidad. Ya los presentaremos, y luego otra sobre medicamentos, la asociación sobre medicamentos. Luego vamos a tener un descanso y a continuación nos meteremos de lleno con todas las propuestas de los debates que hubo ayer, propuestas y resúmenes. Saldrá cada una de las 8 ponencias, lo suyo, y sí pedimos disculpas por ello, hubiera sido el tener un resumen mejor hecho, y posiblemente algo de resumen se va a repetir en unas y en otras, ¿no? Porque aunque los debates eran diferentes, lógicamente, para acometer, y lo que nos va a hacer seguir, porque yo creo que de esto se trata, que cuando terminemos las ponencias, todo lo que salga de aquí nos lo marcaremos como una hoja de ruta, porque estoy convencido que vamos a seguir en la pelea, ¿no? Luego vendrá, después de las ponencias y los resúmenes, vendrá el director, Edi, para hacer un saludo, va a ser saludo despedida, porque no pudo hacer el saludo inicial. Y por último, nuestra también muy querida compañera Ana Valiente, pues va a despedir el acto, va a despedir las jornadas, y nos emplazará seguramente a otras, porque debates han quedado muchísimos abiertos, y yo creo que todos sabemos que queremos seguir aprendiendo. Como he dicho antes, somos activistas y salimos de aquí siendo mejores activistas. Por lo pronto, entonces, paso a Rebeca. Acordaros de Rebeca. Rebeca estuvo desde el principio que se me formó, allá por julio del 2022, perdón. Estaba ya allí, estaba Rebeca, estaba Nacho, se incorporó Gregorio también. Y yo creo que nos enteramos por primera vez, algunos, por lo menos yo, que existía una cosa que se llamaba COVID persistente,
que no sabíamos que ella, yo creo que nos enamoramos todo del grupo de personas que eran, y fue muy importante. Desde el principio, incluso antes de que se formaran estas jornadas, sabíamos que tenía que haber un debate para esta enfermedad que está invisibilizada, porque algunos de ellos dicen que es como una muerte en vida, pero mejor que ellos y ellas, que nos lo cuente Rebeca. Te dejo micro. Bueno, en primer lugar, daros las gracias. Las gracias no solo también por la oportunidad de estar hoy aquí, por darnos voz, por darnos la opción de explicaros y contaros esta realidad tan dura, estas enfermedades, sino por vuestro trabajo, por vuestro compromiso con una sanidad pública que tiene que ser universal y de calidad. Nunca se me olvidará una frase que dije el 13 de noviembre en esa plaza de Cibeles junto a todos vosotros, y es que perder la salud es una de las peores cosas que te puede suceder en la vida, pero que además no tengas forma de recuperarla o por lo menos mejorar un poco tu calidad de vida en esa pérdida de salud, porque no haya una sanidad pública que sustente profesionales que puedan ayudarte en este proceso, es todavía peor. Entonces, creo que es muy importante que seamos conscientes de que, tanto con salud como sin ella, necesitamos una sanidad pública fuerte, dotada de recursos y en la que los profesionales y las profesionales que están en ella tengan unas condiciones de trabajo óptimas, unos recursos suficientes y puedan desempeñar con la gran valía que tienen todas y todos ellos su profesión y ayudarnos a las y los pacientes que los vamos a necesitar a lo largo de toda nuestra vida en uno u otro momento. Así que gracias de corazón por vuestra labor. Movilización Persistente es una plataforma ciudadana estatal que surgió hace 1 año y medio de una manera bastante inesperada e informal. No teníamos previsto en ningún momento involucrarnos en el activismo social y político, porque al final, por desgracia o por suerte, no lo sé, la política es parte de todo nuestro día a día. La cuestión es que, bueno, pues decidimos comenzar esta defensa de los derechos de los pacientes de COVID persistente y también de encefalomielitis miálgica. Decidimos unir estas dos enfermedades por las similitudes que tienen a nivel sintomático y poco a poco se va viendo que también a nivel científico. La encefalomielitis miálgica es una gran desconocida, conocida con el nombre de síndrome de fatiga crónica, quizás más por alguna de vosotras. Lleva décadas reconocida por la Organización Mundial de la Salud y aún hoy, a día de hoy, no hay investigación prácticamente, no hay profesionales formados en ella, no hay ningún tipo de mejora de calidad de vida ni de expectativa de tratamiento. Y habitualmente, no siempre, surge también tras una infección viral, con lo cual cuando llega la pandemia, todas estas personas que ya tenían esta enfermedad o que la vivían de cerca en algún familiar, temían lo que iba a ocurrir con el COVID. Y efectivamente, pues por desgracia nos equivocaron. Por poneros un poco en situación, a día de hoy en España estamos hablando que tras pasar el COVID, 1 de cada 10 personas quedan afectadas por COVID persistente. Quizás estamos hablando de en torno a 2 millones de personas en nuestro país. Las cifras hablan ya de más de 65 millones en el mundo. Si a esto le sumamos las personas que por otro tipo de suceso, otro tipo de virus, previamente tenían encefalomielitis miálgica, imaginaos la dimensión. Y bueno, pues simplemente comentaros que nacimos para defender, visibilizar y exigir a las autoridades que tienen que reconocer estas enfermedades
que tienen que destinar recursos en la sanidad pública para que los profesionales y las profesionales se formen, para que haya opciones de investigación, para que haya opciones de ensayos clínicos y, por supuesto, pues un reconocimiento de la enfermedad a todos los niveles, no solo sanitario, sino también social, porque la situación es que la gente se está quedando en situaciones de exclusión social por perder sus empleos, no poder continuar con sus vidas, están perdiendo a sus familias y la situación de verdad es muy, muy, muy preocupante y muy dura. De COVID persistente no tenemos datos, pero de encefalomielitis miálgica sí. Las personas que la padecen multiplican en 7 la tasa de suicidio que hay en la población general. Imaginaos sin familia, sin trabajo, sin una sanidad que te dé un seguimiento adecuado, un soporte, una esperanza y sin medios para salir adelante. Quiero aprovechar este momento porque estamos muy agradecidos también de que podamos compartir esta charla y todo el proceso que habéis llevado a cabo en estas jornadas a través de streaming, porque la mayoría de nuestras compañeras y compañeros están en casa sin poder salir y es oro que ellos y ellas se sientan también parte de este ratito juntos. Gracias de corazón. Aprovechamos para dar las gracias al equipo de comunicación del trabajazo que llevan haciendo desde el minuto 1 en estas jornadas. Además tenemos la posibilidad luego, por el streaming y por las grabaciones, de charlas tan interesantes que seguramente, y perdonadme a los que no hemos dado la palabra, nos hemos quedado ahí con una cantidad de inquietudes y podemos darle otra vuelta cuando veamos de nuevo la grabación. Tenemos la gran satisfacción de tener ahora en nuestras jornadas a Vicente Losada, que habla en nombre de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad. Y este es un pequeño colectivo en personas, pero muy grande en el trabajo que realiza. Llevan 10 años, precisamente el mes que viene van a hacer su 10º cumpleaños y lo celebran. Y en estos 10 años, si consultáis por Internet, rápidamente vais a ver los informes tan estupendos, rigurosos, exhaustivos que han realizado en torno a temas como los lobbies, gasto público entre 2013 y 2017, como las colaboraciones público-privadas como herramientas de privatización y los últimos años, los últimos son de 2017 y 2018, sobre contratación, contratos menores en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que creemos que van a tener un largo recorrido porque han generado una demanda que esperamos que llegue a los tribunales europeos. Vicente Losada es, desde sus orígenes activista de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad. Él es economista de formación, también ha realizado estudios de posgrado en el Reino Unido, sobre economía de la salud en la Universidad de York y sobre economía política del bienestar social y a nivel laboral ha dedicado pues prácticamente desde 1981 hasta 2013 ha estado trabajando en la Consejería de Sanidad de aquí de la Comunidad de Madrid, por lo tanto se conoce el funcionamiento perfectamente. Y como activista, cabe decir que en el 15M participó en la plataforma Auditoría de la Deuda, Ciudadana de la Deuda, y que ahora está pues, en la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad desde que se formó. Así que cedo la palabra a Vicente, gran economista, como vais a ver, estupenda, muy didáctico en sus exposiciones y muy buen compañero sobre todo. Bueno, buenos días. ¿Se me oye? Sí, vale, perfecto.
Bueno, pues en primer lugar quería agradecer a la organización y al colectivo de vecinas y vecinos de barrios y pueblos por habernos dado... Vale. Bueno, en segundo lugar quería agradecer vuestra presencia, que veo que es numerosa y para nosotros es un placer poder contrastar opiniones e ideas en torno a la problemática de la defensa de la sanidad pública. Antes de empezar con la exposición, quería trasladar solamente un recuerdo y un deseo. El recuerdo es para el compañero, amigo y activista de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, Juan Luis Ruiz Jiménez, que justo en agosto pasado en agosto pasado ha hecho 3 años de su fallecimiento, médico de atención primaria, como muchas y muchos de vosotros conocéis, y experto en salud comunitaria. Y también quería trasladar un deseo de recuperación en su proceso de enfermedad a Carmen San José, también médica de atención primaria y luchadora incansable en defensa de la sanidad pública, que desgraciadamente pues tiene problemas de salud hace bastantes meses. Así que, Carmen, si nos oyes, pues un fuerte abrazo. Aparte de esto, ya voy a empezar con la exposición. Se nos ha dicho por parte de la organización que teníamos que hablar sobre el tema de los lobbies en sanidad, que es un problema complicado y que de alguna manera vamos a intentar en estos 40 minutos, ¿no? Vamos a intentar dar una idea aproximada, ¿no?, del tema. En primer lugar, el tema de los lobbies es un tema complicado, complejo, y nosotros queríamos señalar sobre todo de que lo que vamos a hablar sobre los lobbies que hemos intentado identificar en sanidad es una primera aproximación. Es decir, que no pretendemos que los lobbies que hemos identificado sean de carácter exhaustivo. Existen muchos más lobbies que están pendientes de identificar en los próximos trabajos que hagamos de auditoría ciudadana. En lo concreto, en lo que tiene que ver con el trabajo que vamos a presentar, pues fundamentalmente los objetivos que vamos a pretender en esta exposición es, en primer lugar, presentaros los lobbies más representativos del sector, cuantificar su influencia, porque también lo que pretendemos es establecer en qué medida se puede establecer una relación biunívoca entre la influencia de los lobbies y el proceso de adjudicaciones en la contratación por parte de la Consejería de Sanidad. En segundo lugar, como ya veis aquí, es señalar la relación existente entre las empresas y los grupos empresariales y los lobbies que vamos a ver a continuación. Luego veréis también en la exposición que hemos intentado elaborar un ranking de los contratos adjudicados, tanto desde el punto de vista del número de contratos como de el importe adjudicado a estas empresas que pertenecen a los lobbies que hemos identificado. Y finalmente, aunque no creo que nos dé tiempo, pero porque a nosotros lo más importante es de alguna manera resaltar la importancia y la influencia que estos procesos de adjudicación en la contratación que nosotros hemos identificado como que son irregulares y que se dan prácticas corruptas, y lo repito, prácticas corruptas en los procesos de contratación en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de alguna manera influyen en la generación de deuda en sanidad. Esto sería un poco, más o menos, los objetivos del informe o de la auditoría que hemos realizado. Bueno, en primer lugar, ¿qué entendemos por lobby? ¿Alguna o alguno tenéis una idea, o aunque por ahí está escrito, de qué, según vosotras o vosotros, es un lobby? Veo aquí todo el mundo callado. Bueno, pues eso, exactamente. Es un grupo de presión, es una organización o un colectivo que defiende sus propios intereses y que lo que pretenden es influir en la toma de decisiones en la esfera de la administración o en la esfera política, pero sobre todo en aquellas personas que tienen responsabilidad de gobierno y que lo que pretenden es presionar para tratar de conseguir que los presupuestos
los programas y las políticas que se quieran llevar a cabo, de alguna manera, sean en beneficio de sus propios intereses. Es lo que se llama, digamos, por parte de Transparency International, que elaboró este informe en el año 2015, lo que se llama las influencias indebidas. Bien, pues en base a estas influencias indebidas, sí, vale, en base a estas influencias indebidas, nosotros lo que consideramos, y lo que sí es importante subrayar, es que no es legítimo ni es tolerable que determinadas empresas o determinados grupos de presión, y subrayo, determinadas empresas, no todas, ejerzan presiones indebidas y que corrompen a los funcionarios y a los cargos públicos que ostentan representación política en nombre de la ciudadanía, que nosotros somos los que los hemos elegido. Bien, ¿qué tipos de lobbies existen? Pues en relación con las actividades que se desarrollan en la Administración y en concreto en la Consejería de Sanidad, hay un primer bloque de lobbies que son los que tienen que ver con la provisión de suministros. Ahí podríamos entender, pues para que os hagáis una idea, todas las empresas farmacéuticas, de alguna manera, suministran medicamentos, por ejemplo, a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid o a cualquier otra Consejería de Sanidad de cualquier otra comunidad autónoma o nacionalidad del Estado español. También son aquellas empresas que gestionan servicios sanitarios que no tienen que ver con la provisión de suministros. También existen empresas con sus correspondientes intereses que construyen infraestructuras sanitarias. Luego está un cuarto bloque, que es el de los think tanks o laboratorios de ideas, que son los que producen, digamos, las estrategias teóricas para poner en marcha, digamos, las estrategias neoliberales que se dan a nivel global y a nivel de todo el mundo. Y, por último, la banca privada, que también tiene sus intereses porque en la mayoría de los casos actúa como patronos de determinados lobbies. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver cuáles serían los lobbies identificados en el informe que hemos elaborado, que se circunscribe al año 2020. Anteriormente hicimos otro informe sobre lobbies que fue en el año 2017. Más o menos tenemos planificado de que cada 3 o 4 años, para que se pueda ver si ha habido diferencias sustanciales, tanto cualitativas como cuantitativas, pues la idea es de que cada 3 o 4 años elaboremos un informe sobre los lobbies en sanidad. Bien, aquí tenéis, que es importante, esto no es una identificación de todos los lobbies. En el informe que hemos hecho, que bueno, luego a efectos de logística, si alguien tiene interés, hemos traído un ejemplar del informe general, que son bastantes páginas, y algún resumen ejecutivo para que tengáis una idea. Pero aquí tenéis recogido más o menos algunos de los lobbies identificados por nuestra parte en el ámbito de la sanidad. Podéis ver que por una parte están representados, por ejemplo, pues AESEG, que es la patronal o que representa a los medicamentos genéricos, o FENIM, que es la patronal que representa a las empresas de tecnología médica, como puede ser Siemens, como puede ser Medtronic, como puede ser General Electric. Todos los días cuando vamos a los hospitales nos encontramos con maquinaria de resonancia magnética, escáner, máquinas de ecografía, etcétera, etcétera. Bien, todo eso lo suministran determinadas empresas de tecnología médica que forman parte de FENIM, y que a su vez FENIM es un lobby que presiona para defender sus intereses, ¿no? Farmaindustria, la Fundación IDIS, la Fundación España Salud y Asebio, que cada vez está teniendo un papel más importante, que es la Asociación Española de Bioempresas, y que, como sabéis, la tendencia que hay ahora mismo, los compañeros que van a intervenir posteriormente a mí, supongo que hablarán de algo de esto, que vamos orientados hacia una especialización del medicamento mediante el tema de las empresas de tecnología o de biotecnología, ¿no? Y luego he dejado para lo último, y no ha sido por casualidad, la Fundación IDIS, que para nosotros la Fundación IDIS es, digamos, el lobby más importante, no solamente en el ámbito de la sanidad de la Comunidad de Madrid, sino el lobby más importante en el ámbito del Estado español, ¿no? Es absolutamente transversal, y de la Fundación IDIS forman parte, pues por ejemplo,
lobbies como Farmaindustria, FENIM, Asebio, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que de alguna manera IDIS es el elemento central en la estrategia de la privatización de los sistemas sanitarios públicos en el ámbito del Estado y, evidentemente, también en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Para que os hagáis una idea del poder de los lobbies, por ejemplo, el lobby farmacéutico en Europa, que sería el equivalente a Farmaindustria en el ámbito del Estado español, que se llama, como veis aquí, EFPIA, que son las siglas de European Federation of Pharmaceutical and Industrial Association, es decir, Federación Europea de Industrias, gasta o emplea en el año 2021, que este es un estudio que hizo Corporate Observatory en Europa, aproximadamente emplean 36 millones de euros anuales para hacer solamente funciones de lobby en Bruselas. Y tienen aproximadamente 290 lobistas, es decir, personas que están remuneradas por este lobby para que se conciten reuniones y presionen a los eurodiputados del Parlamento y del Consejo y de la Comisión Europea. Esto solamente para que os hagáis una idea. Ahora vamos con el tema de la Fundación IDIS, que, como he dicho antes, en la identificación de los lobbies en sanidad que hemos comentado, para nosotros es el lobby más importante porque es de carácter absolutamente transversal. Ellos, en su página web, por si tenéis interés, tienen, como veis aquí, 5 tipos de identificativos para poder formar parte de la Fundación. Por una parte, lo que llaman los patronos, que actualmente son 32 los patronos que forman parte de la Fundación IDIS. Hay otro grupo que es el de patrocinadores, otro el de asociados, el de colaboradores y de patronos de libre designación. Estas 5 categorías lo que permiten es que las empresas o aquellos lobbies que tienen interés en que la Fundación IDIS defienda sus intereses, pues son los que, a través de cada una de estas 5 opciones, son los que acceden para ser miembro de la Fundación IDIS. Lo que significa que a día de hoy hay 91 tipos de socios diferentes que forman parte de la Fundación IDIS. Para que podamos identificar caras, que también es muy importante, caras y nombres, porque es muy importante saber quién está detrás de qué y cómo. Pues el presidente de la Fundación IDIS es Juan Abarca, que a su vez es el principal accionista de HM Hospitales. HM Hospitales tiene en el ámbito del Estado español 16 hospitales, como veis ahí, y 4 centros de salud integral que están diseminados a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid principalmente, pero no solamente la Comunidad de Madrid, de Galicia, de Castilla y León y de Cataluña. Como veis, no es casual. Lo que estamos hablando aquí son aquellas comunidades autónomas donde gobiernan fundamentalmente partidos conservadores o partidos de la derecha, y que de alguna manera son los que tienen más interés, no son los únicos, pero son los que tienen más interés en que se desarrollen los procesos de privatización de la sanidad pública. No sé si luego habrá tiempo para hablar alguna cuestión más, pero a aquellas personas que tengáis interés hay un enlace abajo, en concreto con el diario.es, en el que en esta noticia aparece que la familia Abarca Cidón, que es una de las características también del Estado español con el tema de los lobbies, tiene 2 sociedades instrumentales en Luxemburgo, ¿vale? No me voy a extender en esto porque no digo porque no sea importante, me parece mucho más relevante que el seguir hablando de los lobbies, pero para que os hagáis una idea, tienen 2 sociedades instrumentales completamente opacas en Luxemburgo, y a través de una de estas sociedades instrumentales se han introducido en el Reino Unido para realizar actividades de carácter inmobiliario. Podríamos hablar más del tema, pero en todo caso, si tenéis interés en el enlace que viene a continuación, podéis verlo. Bien, ¿cuáles son las empresas que forman parte de la Fundación IDIS? Como os he comentado antes, hay 91 asociaciones que están integradas en la Fundación. Evidentemente, en esta diapositiva no pueden entrar las 91 asociaciones, y lo que hemos hecho ha sido poner algunas para que veáis que prácticamente todos los sectores que están relacionados con la actividad económica en el ámbito de la sanidad tienen representación. Por ejemplo, empezando por arriba y en la parte izquierda,
Tenemos a las empresas de seguros sanitarios privados, representadas por Aderlas, por Asisa y por Mafre y por Sanitas, como veis ahí. Pero también tenemos empresas del sector farmacéutico, como está Farmaindustria, que forma parte también, además de ser un lobby por sí mismo, forma parte de IDIS, y también, por ejemplo, una empresa, bueno, no una empresa, está Pfizer, está Novartis, está Roche, etcétera, etcétera, que son empresas farmacéuticas, multinacionales farmacéuticas, que forman parte de Farmaindustria, pero que además también forman parte de la Fundación IDIS. No solamente están este tipo, sino que también clínicas privadas, como la Clínica Universidad de Navarra, organizaciones de profesionales sanitarios, como la Organización Médica Colegial o como el Colegio de Enfermería. También está, como habéis visto más abajo, FENIM, que ya hemos visto que también era un lobby y que como lobby también está adscrito a la Fundación IDIS y que tiene una relación directa con Medtronic, por la raya roja que veis. Están también los hospitales católicos de Madrid, que esto es un elemento muy importante. Antes cada institución religiosa en Madrid campaba a sus aires, ¿no? Pero claro, se dieron cuenta de que perdían nicho de mercado en el proceso de privatización y entonces decidieron, de alguna manera, el poder constituir una asociación, que es esta, los Hospitales Católicos de Madrid, para que de alguna manera defendieran los intereses de todas las instituciones religiosas, a excepción de los hospitales de los Hermanos de San Juan de Dios, que tienen capacidad por sí mismo porque viene de lejos. Está también Quirón Salud, creo que no hace falta insistir porque creo que todas y todos los conocemos, pero que tiene relación directa también, como veis ahí en el gráfico, con Fresenius, que Fresenius es la propietaria de la mayoría del accionariado de Quirón Salud. Están también representadas empresas consultoras, las famosas Big Four, que son Accenture, PricewaterhouseCoopers y Deloitte, que forman parte de la mayor parte de las auditorías que se hacen a nivel no solamente de la administración, sino también del mundo empresarial, ¿no? Hay errores de bulto que no nos gustaría omitir, que es que, por ejemplo, la coordinadora de pensionistas reivindica, entre otras cosas, con buen criterio, el tema de que se haga una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, pero claro, no matizan, y para nosotros es muy importante. La auditoría se debería de realizar, pero tendría que ser una auditoría ciudadana, hecha por todas y por todos nosotros, no como se pretende, que es que lo haga una de las Big Four, con lo cual ya sabemos cuáles van a ser los resultados de esa auditoría. Pero también están representados, por ejemplo, el mundo de las residencias de mayores. Sabéis toda la problemática de los muertos en las residencias de ancianos y ahí están también Vitas, DomusVi, etcétera, ¿no? Recoletas, que tiene un papel fundamental, por ejemplo, muy específico en Castilla y León, ¿no? Y, por ejemplo, una nueva empresa que se ha constituido, por lo que he dicho antes, de que cada vez son más importantes las empresas de biotecnología, que se llama NIM Genetics, y me gustaría resaltar también el papel de Unilabs, que también forma parte de la Fundación IDIS, como recordaréis, supongo que lo sabéis todas, ¿no? Unilabs es la empresa adjudicataria, cuando estaba Juan José Güemes, de consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el gobierno del Partido Popular decidió privatizar determinados laboratorios de análisis clínicos. La adjudicación fue precisamente a Unilabs. Y eso tiene que ver con el tema de los lobbies, porque uno de los defectos que tiene el no control de los lobbies es la generación de puertas giratorias. Y como recordaréis también, Juan José Güemes, cuando terminó su actividad como cargo público de consejero de Sanidad, a los pocos meses se incorporó precisamente al Consejo directivo o al Consejo de Administración de Unilabs, ¿no? Es decir, todas estas cosas no son casuales. Me gustaría solamente, que se me ha olvidado, el hacer aquí un elemento que considero que es importante, que es este. A ver si entramos en la página web. Pues me parece que no. No se puede. Bueno, es que solamente quería enseñar el que si se entra en la página web de la Fundación IDIS, se ve que en los órganos de gobierno, ya que no se puede entrar, os lo cuento yo, en los órganos de gobierno de la Fundación IDIS está presidido por Juan Abarca, pero luego hay un secretario y 5 vicepresidentes.
Bueno, pues el secretario es una persona que forma parte de MAFRE. De los 5 vicepresidentes hay uno que pertenece a Vitas, que ya sabéis quién es, y otros 4 que pertenecen, uno a SISA, otro a Deslas, otro a Sanitas y otro a MAFRE. Es decir, esto no es casual. Todas y todos sabéis que como consecuencia del deterioro del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid y de otras comunidades autónomas y nacionalidades, el incremento de la contratación de pólizas de seguros sanitarios privados es absolutamente exponencial. Esto no es casual de que justo en los órganos de gobierno de la Fundación IDIS, de 6 representantes, haya 5 que forman parte del sector de las empresas de seguros sanitarios privados. Hacer la lectura que consideréis oportuno cada una y cada uno de vosotros. Se me había olvidado comentároslo y me parece que esto es relevante también. Bueno, entonces ahora esto sería un poco la identificación de los lobbies, como os he dicho al principio, y de las empresas que pertenecen a la Fundación IDIS, que para nosotros es el lobby fundamental, pero ahora, como he dicho antes, en los objetivos de esta exposición, lo que tenemos que tratar es tratar de ver si existe alguna relación entre la actuación de estos lobbies y el proceso de adjudicación de la contratación que se realiza en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Bien, entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es dónde nosotros hemos investigado el tema de los contratos adjudicados por parte de la Consejería de Sanidad. En el gráfico que tenéis a vuestra izquierda, es decir, en donde se ve la mayor parte de la tarta, que es azul, eso es el total de la contratación realizada por parte de la Consejería de Sanidad en el año 2020. En el año 2020 se adjudicaron un total de 410.082 contratos, está abajo en números rojos. De esos 410.082 contratos, solamente 1.910 fueron mediante concurso de licitación. El resto, los 400 que también los veis ahí, ¿lo veis o no? Sí se ve, ¿no? Los 408.172 son contratos que se han adjudicado por el procedimiento o por la modalidad del contrato menor, es decir, contratos a dedo, ¿vale? Esto es un problema grave en la Consejería de Sanidad, bueno, es grave en la mayor parte de los órganos de la Administración, tanto a nivel estatal como autonómico y local, pero fundamentalmente es especialmente relevante en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y además es que esto no es casual, lo veréis después. Entonces, ¿dónde hemos efectuado nosotros el estudio de los contratos adjudicados para identificarlos con aquellas empresas que forman parte de lobbies? Pues justo en el trocito pequeño de la tarta, el que está en color naranja, es decir, en los 1.910 contratos. ¿Y por qué no lo hemos hecho en los 408.000? Pues sencillamente por falta de recursos. Somos, como ha dicho la compañera Monse, 4 gatos y medio, a lo mejor algunas veces ni siquiera el medio, y no nos da la vida para más. Entonces, lo que hemos pretendido es tratar de hacer algo que fuese viable para nosotros desde el punto de vista, digamos, real, ¿no? Entonces, que tengáis en cuenta que los datos que vamos a facilitar ahora a continuación tienen que ver con estos 1.910 contratos que se han adjudicado por la vía del concurso de licitación. Esto es lo que tiene que ver con el número de contratos. En la tarta de la derecha lo que veis es lo mismo, pero en vez del número de contratos que supone desde el punto de vista de importe de adjudicación. Y desde el punto de vista de importe de adjudicación veréis que sigue siendo mayoritario el color azul, es decir, el importe de aquellos contratos adjudicados mediante la modalidad del contrato menor, y el importe naranja es el importe correspondiente, que son 800 millones de euros aproximadamente, que tiene que ver con los concursos de licitación. Todo ello, tanto el importe mediante concurso de licitación y el importe mediante el contrato menor, ha supuesto en el año 2020 1.707 millones de euros. ¿Qué significa esto? Pues significa que si lo comparamos con respecto al presupuesto inicial, subrayo, presupuesto inicial que tuvo la Consejería de Sanidad en el año 2020, que fue de 8.000 y pico de millones, como veis ahí, no es ninguna cifra, digamos, que no tengamos que tener en cuenta.
Los contratos, los 1.707 millones, supone un 21% del presupuesto. Es decir, estamos hablando de un porcentaje relevante, porque si de los 8.000 millones detraemos 1.707 que se van para adjudicación de contratación, me parece que es algo que es importante a estudiar. Y es importante estudiar porque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en un estudio que hizo sobre el tema de la contratación pública, cuando no había o cuando no hay competencia, es decir, cuando se adjudican mediante el contrato menor o incluso cuando se convocan concursos de licitación donde no existen al menos 3 empresas que hagan ofertas distintas sobre un determinado producto o de un determinado servicio, pues decía que se producían sobrecostes en el entorno del 25%. Esto, si aplicamos este 25% sobre los 1.707 millones, significa que estamos teniendo unos sobrecostes de 426 millones de euros. Lo digo porque en las deliberaciones que supongo que estaréis haciendo a lo largo de los debates de estos días, se harán propuestas, pero evidentemente estas propuestas tienen que llevar anexo con qué dinero lo vamos a hacer, cómo lo vamos a financiar. Y no solamente está el ámbito de los impuestos, que también, sino que también está el ámbito de la gestión. De esa gestión que el mantra neoliberal habla de eficacia y eficiencia, pero que desgraciadamente, como veis aquí, la eficiencia brilla por su ausencia, ¿no? Y para que os hagáis una idea, con estos 426 millones de sobrecostes que se produjeron exclusivamente en el año 2020, pues podríamos haber construido, como veis aquí, 63 centros de salud. Ni más ni menos. Y esto lo podemos extender a cuántos médicos de atención primaria podríamos haber contratado, o a cuántos médicos especialistas, o cuántos hospitales podrían haber sido rehabilitados para que no estén en las condiciones en las que están, etcétera, etcétera. Es decir, esto solamente es una idea que os traslado para que la tengáis en cuenta a la hora de vuestras conclusiones, porque es importante el tenerlo en cuenta. Bien, pero esto está referido al año 2020, pero fijaros que nosotros ahora mismo tenemos datos, la ley de transparencia que se aprobó, creo que fue en el año 2015, obligaba a las comunidades autónomas a colgar del portal de la contratación pública la contratación menor, porque hasta entonces no era obligatoria el tenerlo a disposición de quien fuera, incluyendo la ciudadanía. Bien, pues nosotros hemos, a través de un trabajo ímprobo, porque fijaros que cada año supone que nos tenemos que bajar 400 y pico mil contratos, uno a uno, o en un proceso que tenemos informatizado, pero fijaros que a lo largo del periodo 2016-2021, que es el último año en el que nos hemos bajado, pues estamos hablando todos los años del entorno de los 400 y pico mil contratos, hasta el punto de que en estos 6 años, mediante la figura de la modalidad del contrato menor, se han adjudicado, como veis aquí, cerca de 3 millones de contratos menores solamente por la Consejería de Sanidad, en concreto 2.774.000. Vamos ahora un poco, brevemente, a tratar de ver cómo ha evolucionado los contratos menores desde el punto de vista de aquellos contratos adjudicados a empresas que forman parte de lobbies y las que no lo forman. La columna azul es aquellas empresas que no tienen presencia en lobbies, es decir, que no forman parte de lobbies. Y la columna roja es la que son empresas que forman parte de los lobbies. Entonces, como veis, en el primer bloque de la izquierda, lo que hay es una comparación de los contratos adjudicados en el periodo 2014-2017, y el que está a continuación es en el año 2020. Como veis, se ha producido un incremento sustancial, por no decir exponencial, de los contratos adjudicados a empresas que forman parte de lobbies. Por eso he dicho antes lo de la necesidad de poder continuar con estos informes cada 3 o 4 años para ver cuál es la evolución, si lo que está es creciendo o lo que está es decreciendo. Pero aquí lo que vemos es que tanto a nivel de contratos, número de contratos adjudicados, como a nivel de importe, en ambos casos se ha producido un incremento sustancial. ¿Cuáles podrían ser las conclusiones? Pues las conclusiones que es que aproximadamente de los contratos adjudicados,
más o menos el 66% o el 67%, se ha producido un incremento en el año 2020 respecto del periodo contemplado del 2014 y del 2017. Y desde el punto de vista de importes, para no andar con el tema de las macrocifras, tan solo que os quede claro una idea, y es de que de cada 100 euros adjudicados en contratación, 73 se han adjudicado a empresas que forman parte de lobbies. Esto es un poco la idea fundamental que me gustaría que al menos os quedara en este tema. Es decir, que como veis, el papel de los lobbies tiene su incidencia importante y considerable en el proceso de adjudicación por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Estos son dos gráficos que son sencillamente para que os hagáis una idea de ranking, como hemos dicho al principio en los objetivos que teníamos marcados, y como veis, en el ranking, en primer lugar, como no era menos de esperar, pues figura la Fundación IDIS, que ya hemos dicho que es para nosotras y para nosotros el lobby más importante, que es transversal, y como veis a nivel de contratos, pues en el año 2020 se les adjudicó a todas aquellas empresas pues aproximadamente 1.400. Gracias. Bueno, de esto sí que habría que resaltar que no son cifras rigurosas ni exactas. ¿Por qué? Por lo que os he enseñado antes en las gráficas que habéis visto. Es decir, se puede dar la circunstancia de que una misma empresa forme parte, por ejemplo, Pfizer, de farmaindustria y al mismo tiempo forme parte de la Fundación IDIS, con lo cual, cuando llega el momento de identificar ese contrato, no nos queda, porque no lo podemos fraccionar, entonces no nos queda más remedio que tenerlo en cuenta y, por lo tanto, se producen solapamientos, ¿no?, en estos casos que os acabo de comentar. Esto sería desde el punto de vista del ranking de los lobbies, desde el punto de vista del número de contratos adjudicados, y esto es desde el punto de vista del importe, ¿no?, que también sigue estando en el primer puesto del ranking la Fundación IDIS con un importe de 603 millones de euros. No hemos querido olvidar en el año 2020, puesto que, como sabéis, en el año 2020 fue el año de la pandemia, a dos elementos que aparecieron por parte de la Consejería de Sanidad en el año 2020, que son el hospital, o el llamado hospital, que para nosotros es más que un hospital, es un hangar, pero bueno, el llamado Hospital Zendal, que como veis aquí, de los contratos adjudicados por parte de la Consejería de Sanidad al Zendal, ha habido 32 adjudicaciones a empresas que formaban parte del lobbies por importe de los 77 millones que veis aquí. Pero no es ahí solamente, sino que en el caso del IFEMA, pues también que sabéis que se ha producido un gasto, o por lo menos al día de hoy, de 87 millones de euros, que estuvo abierto solamente 41 días y que, por lo tanto, supuso un coste para todas y para todos que pagamos con nuestros impuestos de 2 millones de euros diarios, 2.125.000, pues también ahí, de toda la contratación adjudicada a empresas que forman parte del lobby, ha habido 107 adjudicaciones por importe de 37 millones, con lo cual, si veis, casi alcanza al 50% desde el punto de vista de los importes. Bien, esto es un gráfico por modalidad de suministro, es decir, hemos hablado antes de que en la contratación puede haber empresas que suministren productos farmacéuticos de cualquier tipo, ¿no?, que suministren servicio de mantenimiento de hospitales, que desgraciadamente la mayoría de ellos, desde nuestro punto de vista, están privatizados, o que realicen obras, ¿no? Como veis ahí, el protagonismo, quien lo tiene fundamentalmente, es la modalidad de suministros, que es lo que más está, digamos, influyendo en el tema de las adjudicaciones a empresas que forman parte de los lobbies mencionados anteriormente. Bien, en cuanto a las conclusiones, pues no voy a meterme en esto, porque de alguna manera ya hemos ido viendo cuáles son cada una de las conclusiones que hemos ido comentando a lo largo de la intervención, y sí que me gustaría intervenir en este tema, que es en hablar un poco de las propuestas y recomendaciones que nosotros, desde nuestra perspectiva, sería importante a tener en cuenta
pues no sé si por parte de vecinas y vecinos, pero entiendo que por parte de cualquier colectivo que esté en defensa de la sanidad pública, porque ya habéis visto lo que representa desde el punto de vista de opacidad, lo que representa desde el punto de vista de sobrecostes y lo que representa desde el punto de vista, digamos, de manipulación de la gestión de la Administración Sanitaria de la Comunidad de Madrid. En primer lugar, que desgraciadamente a día de hoy no lo hay, lo que nosotros proponemos es una ley integral, y subrayo la de integral, que regule la actividad de los lobbies. Existe un proyecto de ley, pero que desgraciadamente todavía no ha sido llevado al Parlamento, al menos que nosotros sepamos, ni aprobado, ¿no? Además, no es una cuestión y una característica propia o intrínseca al Estado español, sino que también es algo que corresponde a todos los países miembros de la Unión Europea, porque como veis ahí abajo, que tengan países que tengan normas que regulen de manera integral el tema de los lobbies, la actividad de los lobbies, solamente hay 7. Austria, como veis ahí, Francia, Irlanda, Lituania, Polonia y Eslovenia, porque aunque también está el Reino Unido, pero como sabéis el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, pero sí que también tiene normativa legislativa para regular el tema de la actividad integral de los lobbies. En el ámbito del Estado español, bueno, en el ámbito de la Unión Europea existe un registro de transparencia donde de manera voluntaria, subrayo lo de voluntaria, cualquier empresa o cualquier lobby se puede inscribir, pero es de manera voluntaria, con lo cual no es representativo. Y además no solamente es que no sea representativo, sino que lo importante es que cualquier lobby lo que tendría, o cualquier empresa que quiera apuntarse en este registro, ya sea en la Unión Europea o en España, lo que debería de decir es quiénes son, a quién representan, cuál es su presupuesto, cuáles son sus objetivos y con qué intenciones o qué intenciones tienen de relacionarse con los órganos de la Administración del Estado. Y esto, desgraciadamente, no se da ni en la Unión Europea ni en España. Y tenemos que decir que, desgraciadamente, en este informe que hizo Transparency International, España, junto con Portugal, Italia y, creo recordar, y Hungría e Irlanda, están en la mayor parte de los ítems que se consideran como relevantes en una legislación sobre lobbies, están prácticamente a la cola de los países de la Unión Europea. En el ámbito del Estado español solamente hay 2 registros que nosotros sepamos, no sé si en Castilla-La Mancha también, no sé si Fernando a lo mejor luego puede decir algo, no estamos muy seguros, pero desde luego seguros hay en el ámbito de la Generalitat de Cataluña y en el ámbito de la Comunidad de Madrid hay 2 registros de transparencia o de consulta de grupos de interés. Pero en cualquiera de los casos, como he dicho antes, son registros voluntarios. He puesto este enlace por si hay alguno o alguna que tiene interés en profundizar, porque nos hemos metido en el registro de transparencia de la Comunidad de Madrid y para que os hagáis una idea es meramente un registro donde va una empresa, se registra y pone el representante y la actividad que tiene. Punto, ya está, no hay más. Y sobre todo, fijaros la cantidad de empresas que hay en el ámbito de la Comunidad de Madrid, pues si vais al registro, a día de, creo que lo hemos hecho hace 4 días, 1.096 empresas. Es decir, prácticamente insignificante el número de empresas que están registradas, pero además con estos datos que os acabo de decir que son absolutamente irrelevantes. Bueno, eso sería lo primero. Lo segundo, transparencia. Tiene que haber una total transparencia, porque sin... ¿Ya? 5 minutos. 5. Vale, pues sin transparencia no hay democracia, desde nuestra perspectiva. Y entonces, en ese sentido, creemos que se tiene que dar unas condiciones de transparencia en la relación existente entre los órganos de la Administración, tanto a nivel de funcionarios como a nivel de cargos políticos que la ostentan, con aquellos órganos o colectivos que son o forman parte de los lobbies. Y también lo que hemos comentado aquí, que es el acceso público a esa información, porque de nada nos sirve que puedan establecerse algunas normas que regulen la actividad de los lobbies, como es el caso de Eslovenia. Eslovenia tiene una norma que regula esta actividad, pero en cambio prácticamente, en la práctica, no aplica las normas contenidas en esa ley, ¿no? Eso sería otro elemento importante. También el tema de la integridad, entendiendo como integridad el que exista
digamos, un código de conducta, tanto por parte de los lobbies como por parte de los propios órganos de la Administración, ya sea de los funcionarios o ya sea de los cargos políticos. De tal manera que se evite las puertas giratorias o, en todo caso, si se dan, que se establezcan unos plazos como los que actualmente están establecidos, que si no estamos equivocados, por ejemplo, en España, lo que se establece es que para un cargo público o un cargo político, a partir de cuando deja de ostentar ese cargo político, tiene un plazo de 2 años y pasados esos 2 años ya se puede incorporar a los procesos de poder ser pues consejero o miembro de una empresa que pueda ejercer la función de lobby. Y también modificar, de alguna manera, la normativa sobre el tema de incompatibilidades. Esto sería otro elemento esencial. La participación de la ciudadanía y el acceso a la información creemos que es absolutamente imprescindible, porque nosotros, por ejemplo, o nosotras, que somos auditoría ciudadana, pues a muchas cosas no podemos acceder por la opacidad que tiene la Administración. La siguiente sería, otro elemento de propuesta o de recomendación sería el que exigimos que se den procedimientos de supervisión, porque de nada nos sirve tener una normativa que pueda ser a lo mejor la más avanzada del mundo si luego eso no se aplica en la práctica y, sobre todo, posteriormente a esa aplicación no se hacen controles, pero no controles por parte de las famosas consultoras Big Four, como hemos dicho antes, sino que se produzcan, digamos, controles por parte de la propia ciudadanía, ¿no? Y que, lógicamente, si en esos controles se detectan irregularidades, que de alguna manera se produzcan sanciones ejemplares que de alguna manera puedan evitar que en el futuro, a corto, medio y largo plazo, se puedan volver a repetir. Luego está también el marco regulatorio que tiene que ver con los denunciantes de posibles procesos de corrupción, que es una de las cuestiones que conlleva la falta de opacidad en las relaciones entre la Administración y los lobbies. En el caso de los denunciantes de corrupción, pues no sé si luego, dado que no tenemos tiempo, existe una directiva de la Unión Europea, que es la que tenéis en el margen izquierdo, lo del whistleblower, pero luego también, afortunadamente, hay una ley, y digo afortunadamente con comillas, una ley que se ha aprobado en febrero de este año, que lo tenéis ahí, que es la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que tenéis abajo el enlace por si lo queréis de esa norma legal que se aprobó por parte del Congreso de los Diputados. Lo que pasa que tiene bastantes deficiencias. Entre otras cosas, algunas de las cuestiones que recomienda la directiva de la Unión Europea, la ley española no lo contempla. Luego en el debate, si queréis, he traído una diapositiva, podemos, si tenéis interés en debatirlo. Y luego, por último, está la protección de la ecuanimidad. Es decir, si tanto en el ámbito del papel de la Administración, determinados poderes, ya sea del legislativo, ya sea del ejecutivo o ya sea del judicial, no solamente en el ámbito del Estado, sino también de las asambleas o parlamentos de las nacionalidades y comunidades autónomas, no hay opacidad, hay opacidad y hay falta de transparencia y, sobre todo, hay, de alguna manera, coacción por parte de determinados partidos políticos, pues, de alguna manera, esto lo que va a impedir es que la aplicación de estas normas sean ecuánimes. Yo no sé si todos tenéis en la cabeza, ¿no?, el Consejo General del Poder Judicial, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que lleva 4 años sin tal, o 5. Bueno, pues evidentemente eso está, de alguna manera, coadyuvando a que los procesos de transparencia o los procesos legislativos, pues de alguna manera no puedan ser lo suficientemente transparentes y se puedan llevar a cabo, ¿no? Y luego también lo que reivindicamos es el tema del principio democrático de una persona, un voto. Bueno, esto es un poco más o menos a grosso modo, perdonad si he ido un poco deprisa por falta de tiempo. Como veis, en el ámbito de lo que tiene que ver los lobbies en sanidad y los lobbies en general, el camino es todavía largo, arduo, y consideramos que es imprescindible que todos los colectivos en defensa de la sanidad pública, sin excepciones, y los profesionales sanitarios y la ciudadanía tengamos la suficiente capacidad para tener unidad de acción
para que no solamente en esto, sino en otros ámbitos de la defensa de la sanidad pública y de la deuda, que desgraciadamente no he podido hablar de ella, pues podamos llevar a cabo nuestros objetivos. Muchas gracias y muy amables. Pues se abre un turno de palabras, pero por favor, tenemos solo 2 minutos, por lo tanto, que sean preguntas muy concretas y para que Vicente pueda responder. Bueno, mil gracias. Bien adquiriendo de este grupo de trabajo tan impresionante del 15M en Economía Sol. Enhorabuena por vuestro maravilloso trabajo. Pero tengo que decir una cosa que un comentario, una duda. Formo parte de Pensionistas COESTE, de la Comunidad de Madrid, y la auditoría que estamos pidiendo no se pide desde luego que la hagan las empresas, sino que lo hagan el Tribunal de Cuentas. Y es que esta auditoría se consiguió que entrara en la ley, que estaba buscando la como loca, en la ley 21-2021 del 28 de diciembre, en la disposición adicional sexta, que se debía hacer en 6 meses y nos han tomado el pelo. ¿Bien? Entonces, eso se considera que puede ser una forma de demostrar que la seguridad social no está en crisis y que nuestras pensiones son tan seguras como las demás. Entonces, pero vamos, que cojo el guante porque me parece que lo de hacer una auditoría ciudadana de las cuentas de la seguridad social sería ideal. Entonces, intentaré mantener contacto. Gracias. Bueno, solamente un matiz, compañera. A ver, a lo mejor yo me he expresado mal. Lo que he querido decir, y lo digo que me he expresado mal, no es que la coordinadora de pensionistas plantee esto, sino que si la coordinadora de pensionistas plantea el hacer una auditoría, incluso a través del Tribunal de Cuentas, que no te voy a hablar del Tribunal de Cuentas, que también podría ser otro tema de debate importante, de ver cuál es la composición y cuáles las actuaciones que hacen, pero al margen del Tribunal de Cuentas, nosotros lo que he pretendido decir, o lo que hemos pretendido decir es que si se pide una auditoría así, en general, a quien esté en el Gobierno, sea de un color o de otro, el problema es que probablemente en el supuesto que la aceptasen, lo que nosotros planteamos es que hay una alta probabilidad que esa auditoría se la adjudiquen a una de las Big Four que he comentado a lo largo de la intervención. Perdona si a lo mejor, o perdonar si... Sí. De todas maneras, me parece bien que tengáis en cuenta lo de la auditoría ciudadana, que nos parece más importante. Más. Pues creo que lo tendríamos que dejar aquí porque la siguiente ponencia pues reclama su turno. Muchísimas gracias, Vicente, por tu exposición y, bueno, supongo que todos salimos de aquí con unas ideas un poquito más claras sobre los lobbies y el poder que tienen. Gracias. Gracias. Mientras va desmontando, te comento que hemos recibido, porque hemos estado mandando el enlace de YouTube para estar viendo y nos han dicho, el tema que estáis tocando ahora de los lobbies es interesantísimo, eso es lo que estaba diciendo la gente, ¿no? En los WhatsApps. Una cosa que se me ha olvidado, aquellas personas que queráis un ejemplar de lo del resumen ejecutivo, nada más que he traído 5 ejemplares, pues... Sí, espérate que vea. Medicamentos a un precio justo. Este no va. Pues mientras os vais incorporando, os van cambiando el ponente de la charla. ¿Qué tal, Fernando? Voy a pasar la palabra a Damián. Ya parece que nos vamos sentando. Y paso la palabra a Damián para que presente la siguiente charla. Gracias, Javier. Buenos días, compañeros y compañeras.
aquí estamos dando felicitaciones a todos los compañeros y compañeras de las comisiones y yo quiero hacer una en particular que todavía no se ha hecho y que creo que ha de obligado cumplimiento, y es a la de logística, que tan buen trabajo nos ha hecho y nos ha organizado, y yo creo que es importantísimo. Se nos ha caído, nos está viendo en directo, pero se nos ha caído el doctor Juan José Rodríguez Sendín, el que fuera presidente de la Asociación Médica Colegial, ayer dio positivo en COVID. Juanjo, recupérate pronto y nos vemos en otros eventos, así que ponte bueno rápidamente. Tenemos aquí a mi gran amigo y compañero, Fernando Lamata Cotanda. Si tuviéramos que hacer ahora mismo un currículum de su vida, ocuparía entera la ponencia y parte de otras. Fernando fue vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, fue consejero de Sanidad de la misma comunidad, fue secretario general del Ministerio de Sanidad, es un experto en políticas sanitarias en la Unión Europea y además es presidente de su asociación, la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, una asociación que lleva desde ya bastantes años peleando, fue de las primeras organizaciones que empezó a hacer una lucha total contra el lucro excesivo de las farmacéuticas, no solamente aquí en España, sino en Europa. Compañero porque hemos participado juntos en cantidad de temas con la PLAF, tanto Juanjo, el doctor Sendín, como él mismo, como Fernando, participaron activamente y fueron un elemento importantísimo en la pelea que mantuvimos por los tratamientos de la hepatitis C. Posteriormente, con la ILP, medicamentos a un precio justo, estuvimos ahí también peleando, la pandemia se puso por medio y fue imposible continuar. Después de que llevamos más de 260.000 firmas, le pedimos a la presidenta del Congreso, Maricel, y nos dijeron, la contestación fue que no se podía, que nos daban un plazo establecido de 2 meses más y que si en ese plazo no lo conseguíamos hacer, pues evidentemente que la presentáramos de nuevo. Hacer una ILP en pandemia, firmando con mascarillas, ya sabéis que era imposible. Así que esa la tenemos en un cajón todavía pendiente de ver cómo le hincamos el diente. Y por último, como elemento también de presentación de Fernando, yo quiero resaltar la novela que ha escrito con el tema de honderos, en donde mezcla ficción con realidad, pero todos los que estamos en la sanidad pública, os aseguro que entendemos perfectamente a quién se refiere, de quién habla y todos los temas de la novela. Os lo recomiendo que si podéis os hagáis con ella. Por honderos. Los honderos eran... ¿Qué siglo era? Bueno, es David contra Goliat. La metáfora es David contra Goliat. Efectivamente. Esa es la metáfora de David contra Goliat en el sentido de que eran los que iban en primera línea para enfrentarse a los poderosos, ¿no? Y claro, ¿cómo iban? Pues con ondas, ¿no? Entonces, si hacemos la similitud, que incluso lo ha dicho antes Losada, lo ha dicho que son 4,5, somos 4,5 del tambor, pues el tema de los honderos cobra ese valor de decir somos los que somos y nos enfrentamos ante un gigante con lo que tenemos, con ondas, ¿no? Pues bueno, vamos a seguir con esas ondas, eso está más claro que el agua. Por tanto, sin más temas, porque estamos muy cortos de tiempo, cedo la palabra a mi compañero y amigo Fernando Lamata. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián. Muchas gracias a vecinas y vecinos de barrios y pueblos de Madrid por invitar a la JM a estar presente en esta jornada de reflexión en defensa de la sanidad pública.
Los medicamentos, la prestación farmacéutica, los medicamentos son parte importante de las herramientas para mejorar, recuperar y mantener la salud. De los que estamos en esta sala, apostaría una paella que todos hemos tomado alguna vez algún medicamento y que más de la mitad estamos tomando ahora algún medicamento por algún problema agudo o crónico, ¿no? Por tanto, es una herramienta necesaria. El problema es que por esa herramienta necesaria hay un abuso muy importante por los lobbies que comentaba antes Valentín, por el poder que tiene esta gran industria, y ese abuso se traduce en precios excesivos, que hace que paguemos mucho más por estos medicamentos de lo que teníamos que pagar. Y como las cuentas de la sanidad son limitadas, también lo explicaba Vicente, las cuentas son limitadas y si gastamos más vamos a generar deuda y con los problemas que eso supone, pues hemos de intentar distribuir bien ese gasto. Pues bien, en medicamentos estamos gastando el 30% prácticamente del total del gasto sanitario público y deberíamos estar gastando la mitad, un 15% del gasto sanitario público total. Estamos gastando un exceso de más de 10.000 millones de euros anuales en medicamentos en España y ese exceso se detrae de otros gastos necesarios que se han citado también en esta mañana y que conocéis bien, más médicos y enfermeras en atención primaria, más tiempo para poder atender, no esos 5 minutos que hacen que esta doctora tenga que dejar su trabajo por estrés, por sobrecarga, por burnout, ¿no? Bueno, pues este elemento que necesitamos, que es tiempo, espacio digno, instalaciones adecuadas, medios diagnósticos suficientes para poder atender a las personas cuando lo requieren, sin esas listas de espera infinitas de más de 3 meses para una primera consulta, eso podría financiarse con parte de lo que estamos gastando en medicamentos. Los 10.000 millones en exceso que estimamos que estamos gastando por sobreprecios, por precios abusivos, darían para financiar más de 100.000 profesionales sanitarios. Es decir, es una barbaridad. Pero es que esto sigue creciendo. En lo que vamos de año, en los primeros 6 meses del año, según información del Ministerio de Hacienda, hemos gastado casi 600 millones de euros más que el año pasado, en esos mismos meses. Es decir, sigue creciendo por esa presión tan importante de la industria. Esos precios altos que fija la industria se hacen en una negociación entre el Ministerio de Sanidad y la industria farmacéutica, según la ley del medicamento, que deja una serie de grietas para que esa presión de lobby, que antes hemos ido viendo, esa presión de lobby, pues trabaje. ¿Sobre quién? Sobre los funcionarios que están elaborando los dosieres en el Ministerio o evaluando los dosieres que ha presentado la industria, sobre los directores generales y subdirectores generales, sobre los que van a estar influyendo. Están permanentemente, Farma Industria y los representantes de cada uno de los grandes laboratorios están permanentemente presionando para que su nuevo medicamento tenga el precio más alto posible. La mecánica que utilizan ahora es decir, vamos a hacer el precio por valor, es decir, la capacidad que tiene ese medicamento para salvar una vida, en vez del precio por lo que cuesta, el precio por el coste. Si nosotros pagamos por valor el diagnóstico de un médico o de una enfermera que te cura una herida abierta en la cabeza y que te podrías morir por esa herida, si pagamos por el coste del tratamiento, pues esos son 500 euros, 300 euros, 75 euros, pero si pagamos por valor que te ha salvado la vida, esos son 3 millones de euros. Si cada acto médico o cada acto de enfermería se pagara a 1 millón de euros, a 2 millones, esto es insostenible. En sanidad siempre se paga por coste, por lo que cuesta el servicio, no porque salva vidas o deja de salvar, ¿no? Ese es el mecanismo. Pero la industria farmacéutica ha metido este cambio de juego para justificar precios muy por encima de coste. Y esto se traduce en problemas. El primero es el que he dicho, que gastamos mucho más de lo que sería justo y eso se detrae
de salarios, de profesionales, de puestos de trabajo y hace que se deteriore la sanidad directamente. O sea, son vasos comunicantes. Es como tener una hemorragia por la que se nos está escapando la salud de la sanidad pública. Se nos está escapando y hay que cerrar esa hemorragia, ¿no? Pero hay efectos también más directos sobre los pacientes, ¿no? Uno es que por los medicamentos hipercaros hay medicamentos menos caros que se van retirando del sistema, se van desfinanciando, se quitan de la posibilidad de que te lo receten en la sanidad pública. Y hay los copagos que son, digamos, pequeños en algunos casos, pero en otros casos hace que hay un paciente que no pueda pagar. Según el barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad, el último que es publicado de junio de este año, lo podéis ver en la red del Ministerio, en la página del Ministerio, el 4% de la población dice que no pudo pagar el medicamento que le habían recetado en la sanidad pública y que dejó de tomarlo por motivos económicos. 4% de nuestra población son 1,9 millones de personas que contestaron que en los últimos 12 meses tuvieron que dejar de tomar un medicamento que les habían recetado en la sanidad pública por motivos económicos. Esto es intolerable. O sea, que en nuestro país, con nuestro nivel de renta, con una sanidad pública, haya 2 millones de personas que no puedan comprar el medicamento que les han recetado, no es tolerable, es una injusticia flagrante, ¿no? Eso perjudica su salud, no permite tratar unos síntomas, no permite que esa persona viva con tranquilidad. Por supuesto, el hecho de que destinemos dinero a ese sobreprecio de los medicamentos y que no haya profesionales suficientes, pues está causando el problema de la lista de espera. También hay otro problema que se ha citado en el debate, y es que los laboratorios dirigen la investigación a aquello que les interesa por su rentabilidad y no a las necesidades de salud de la población. La investigación tenía que fijarse según necesidades de salud de la población y priorizar eso. Y las administraciones públicas teníamos que meter ahí los fondos. Pero, sin embargo, lo que hacemos es que le damos el dinero al laboratorio con el sobreprecio, con las patentes de los medicamentos. Yo te doy un sobreprecio para que puedas financiar la investigación y tú eres el que decides qué investigas. Entonces decides investigar en lo que a ti te interesa. Son medicamentos que van a ser rentables y no en necesidades de salud. Por otro lado, hay retrasos en la financiación pública. Lo vimos en el caso de la hepatitis C. En 2013 se había descubierto el Sovaldi, el Sofosbuvir, y en Estados Unidos se aprueba por la FDA. Pero en Europa tardó en aprobarse y en España tardó en financiarse un año. En ese año murieron 4.000 pacientes que podían haber salvado la vida, porque ya estaba el medicamento. Pero se retrasó la financiación, no por capricho, sino porque te estaban pidiendo $80.000 por tratamiento, por un tratamiento que cuesta 75 euros. 75 euros. Claro, el Ministerio se resistió, intentó negociar un precio más bajo durante un año, y en ese año murió gente, aquí en España, amigos de Damián. Un amigo mío estuvo a punto de morir, se salvó de milagro, pero eso motivó que empezáramos a montar precisamente esta asociación de acceso justo al medicamento, porque nos indignó que hubiera un medicamento que salvaba vidas y que no pudiéramos poder recetarlo por el precio abusivo que ponía la industria. Al final, el Ministerio cedió un poco, pero pagamos, en media hemos pagado 20.000 euros por tratamiento para 150.000 personas o alguna más, 20.000 euros por tratamiento, que cuesta 75, cuidado. Todo ese dinero es el que se saca de salarios de profesionales, de investigación, de todo lo que nos haría falta, ¿no? Bueno, el retraso, por tanto, en financiación. Racionamiento, ya se aprobó la financiación, pero como es tan caro, pues entonces el Ministerio dice, pero esto tiene que tener visado de inspección, y entonces no es accesible para todo el que lo necesita porque tiene que graduarse, ¿no? Y la industria siempre está presionando para que se meta su nuevo medicamento. Desabastecimiento, a lo mejor os ha pasado a alguno que vais a la farmacia y no está el medicamento que os han recetado. Se ha desabastecido. ¿Y esto por qué ocurre?
ocurre porque la industria está sacando precios muy altos. Por ejemplo, una enfermedad, policitemia vera, que es una de las que yo tengo, por ejemplo, ¿no? Y que puede tener un medicamento relativamente barato, que es el Idrea, la hidroxiurea, y esto pues tiene un precio de 0,2 céntimos de euro por comprimido. Pero hay otro, que es el ruxolitinib, que este tiene un precio 135 veces mayor. Amigo, entonces interesa que se desabastezca Idrea y desaparece de las farmacias y empieza a haber propaganda y presión y cursos y recomendaciones y guías clínicas que los lobbies de la industria están presionando para sustituir medicamentos baratos por medicamentos caros. Claro, si el Ministerio aprueba precios altísimos para un nuevo medicamento, el medicamento que está de toda la vida, que resuelve el problema, pero que tiene un precio 100 veces menor, pues se va a desabastecer. Es decir, la empresa no le va a interesar fabricarlo y va a buscar excusas de que se ha estropeado la línea de suministro, que no le llega el principio activo desde la India o cualquier otra razón, ¿no? Retraso en la aparición de genéricos. Y al mismo tiempo que todo esto ocurre, de esta falta de acceso a algunos medicamentos, hay también, por la misma causa, el que haya sobremedicación y sobreprescripción de medicamentos muchas veces innecesarios, por la presión de la industria a través de los lobbies, por la presión que hace a través de cursos de formación, patrocinio de las sociedades científicas, patrocinio de las revistas médicas, patrocinio de las guías clínicas, pues todo eso hace que se prescriba a veces innecesariamente medicamentos. Y ahí también hay un gasto innecesario y hay efectos adversos de esa sobremedicación. Y esto es por la misma causa, porque le hemos dado a la industria ese poder de lobby, ese exceso de beneficio por precios abusivos, por las patentes de los medicamentos, el monopolio que le hemos dado. La razón de ese monopolio era que tuvieran dinero para investigar. Te doy un sobreprecio para que investigues. Pero tú, como era cuestión de vida o muerte, dijiste, sí, ya que tengo yo este poder del monopolio, no pongo un precio que sea suficiente para recuperar lo que gasté en investigación, sino que pongo un precio 100 veces más alto, porque te va la vida en ello. Y como dice Juanjo Sendín, que no ha podido venir porque tenía su COVID con fiebre esta mañana, pero es la bolsa o la vida, compañero. La bolsa o la vida. O me das el dinero o no te doy el medicamento, así de claro. Aunque cueste 75 euros tratamiento, o me das 20.000 o te mueres. La bolsa o la vida. Quien tiene lo paga y quien no se muere. Y por tanto, este es un mecanismo que hemos generado y que tenemos que cambiar. Hemos de ser capaces, las sociedades democráticas, España, la Unión Europea, el mundo, de retirar esos monopolios de los medicamentos a la industria farmacéutica, recuperar lo que hubo antes de 1994, antes de que este acuerdo de patentes de medicamentos se impusiera en un acuerdo que hubo en la Organización Mundial del Comercio, por presión de Pfizer y de otras grandes empresas farmacéuticas. Hemos de volver a cuando las patentes de medicamentos estaban prohibidas, porque producirían este efecto de abuso en la fijación de precios, barrera en el acceso a los pacientes y exceso de medicación innecesaria. Bueno, pues todo esto, el objetivo de nuestra asociación y de otras asociaciones europeas es intentar conseguir que se eliminen las patentes de los medicamentos, que la financiación de la investigación se haga con fondos públicos directos, un fondo global, que la prioridad de las investigaciones se haga según necesidades de salud de la población, que el medicamento salga con una licencia abierta para que se pueda fabricar en cualquier lugar del mundo, que tengan plantas acreditadas para poder hacerlo, con precio de coste, más un beneficio del 5% industrial, como cualquier otra industria, un precio de coste accesible a cualquier paciente y a cualquier sistema de salud. No es fácil conseguir el objetivo, este objetivo no es fácil porque enfrente tenemos el poder de esos enormes lobbies que le hemos dado nosotros a lo largo de los años, sembrándole dinero a través de esos precios abusivos. Pero es verdad que aunque sea difícil,
se pueden conseguir cosas. En el tiempo de la COVID, por ejemplo, se consiguió que hubiera una financiación pública de la investigación con fondos COVID muy importantes, se consiguió que hubiera contratación anticipada para que los laboratorios investigaran lo que les decíamos que investigara, se consiguió una compra conjunta en la Unión Europea y una distribución equitativa entre todos los países europeos en función de las vacunas que se iban produciendo, se ha conseguido que el CSIC ceda a la OMS una investigación que se hizo en España para un test COVID y para una vacuna COVID. Por tanto, se ha avanzado, pero no avanzamos en lo nuclear, que fue el retener los derechos de propiedad intelectual en la titularidad pública. Se le cedió a las empresas, a Pfizer, BioNTech, Moderna, y por eso hicieron esos beneficios abusivos, poniendo precios muy por encima de lo que les había costado. Por tanto, hay avances y retrocesos. La batalla es muy difícil, pero no está perdida, y por eso os animamos a que seáis honderas de la palabra, y a seguir luchando para que dentro de esa gran lucha por la defensa de la sanidad pública sepamos que en el medicamento hay un campo también de acción, hay digamos un agujero, nos están robando el dinero y eso hemos de recuperarlo para poder destinarlo a lo que sí es útil, tiempo de profesional, mejores medios, mejores capacidades de diagnóstico para acelerar la atención de calidad y para todos. Así que ánimo y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Fernando. Como siempre, nos aclaras y nos informas de temas importantes de este sobrecoste que se paga siempre a la industria farmacéutica. Yo quiero hacer dos matices de lo que ha dicho. 100.000 profesionales más podíamos tener en la sanidad pública si no se pagara esos sobrecostes. Es auténticamente una barbaridad. Habría que decírselo a la señora Ayuso, que dice que no hay médicos y que no hay dinero para contratar. Y también con todos los elementos que utiliza la industria farmacéutica, con las sociedades médicas, con propios profesionales, con todos estos temas, pero es que también hay alguna asociación de pacientes que también coge dinero de las industrias farmacéuticas. Hay que acabar definitivamente con toda esta situación. Me dice el compañero Javier que tenemos 5 minutos y así que lo que dé de sí eran las preguntas que queráis hacer. Pedro, adelante. Fernando, vamos a ver. ¿Qué posibilidades reales hay de una farmacia, de una fabricación farmacéutica propia en España? Y luego, desde el punto de vista pública, y desde el punto de vista de la ley de farmacia, en este momento, ¿qué obsolescencia tiene y qué es lo que tú modificarías inmediatamente? Nada más. Sí, muchas gracias. Muy importante lo que dices. Una de las alternativas es que haya una línea de fabricación pública en España y en Europa. Eso nosotros lo planteamos en las propuestas de modificación de la ley del medicamento y en otras iniciativas cuando se discutió en el Parlamento después de la COVID, la Comisión de Investigación. Ahí hemos hecho varias propuestas y se podría recuperar. Ya hubo industria pública en España, sigue habiendo el resto de la fabricación en el Ejército, en la farmacia militar, y por lo tanto técnicamente es posible, financieramente es posible, y sería bueno que hubiera una red de industria pública en Europa. Y coordinando esa red, una estructura pública europea para investigación y fabricación de medicamentos estratégicos. Esto, por ejemplo, en estos debates que estamos teniendo estos días para la legislación farmacéutica europea, ayer mismo salió la propuesta que hacen los parlamentarios frente a la propuesta de la Comisión, y una de las ideas principales es la creación de una industria pública europea. Es decir, que este asunto que tú planteas está en el debate, nosotros lo defendemos y dentro de la Unión Europea el Grupo Socialista lo ha planteado
en esta propuesta de reforma. Y en cuanto a la modificación en el medicamento, la primera es que se fije el precio por coste, porque, como decía antes, es lo que está desvirtuando la fijación de precios que se está haciendo en función de lo que la industria quiere, lo que te justifica, el dossier de valor que ellos llaman, y nosotros defendemos que sea el dossier de coste. ¿Cuánto le ha costado a usted investigación? ¿Cuánto ha costado la fabricación? Sobre esto, un beneficio industrial en la media de los beneficios de la industria, y este sería el principal objetivo. La última no podemos hacer otra. Ah, disculpa, no te he visto. Compañero, le dejamos al compañero. Venga, adelante. Es una aclaración. Yo entiendo que las cifras que has dado, que han estado muy interesantes, son a nivel estatal de España. Y entonces, cuando se dice que se cuesta el porcentaje del 30%, se podía bajar al 15%, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en ese coste se tendría que estar calculando, por ejemplo, la construcción del Zendal. Digo que cuando hablamos de porcentajes de cuánto nos cuesta la sanidad pública, en el caso de la Comunidad de Madrid, claro, se están metiendo barbaridades como la construcción del Zendal, ¿no? Con lo cual, claro, también habría más dinero para esos profesionales, ¿no? Era aclarar eso. Sin duda, sí, las cifras que daba son de ámbito nacional, y lo que dices tú es clarísimo que hay, y también lo decía antes en la ponencia de la deuda, de los lobbies, como hay muchas ineficiencias, como la del Zendal, el subrayaba esas dos, y es, digamos, un recurso público que se está mal utilizando y que sería para mejorar la calidad, además de que defendamos que ha de haber un aumento de gasto sanitario público, ¿no? Pero con el que ahora tenemos se podría hacer un mejor uso sin lugar a dudas. Compañera, la última. Claro. Claro. Empezaba por ahí diciendo lo importante que es el medicamento, que todos tomamos y que a mí me ha salvado la vida y me la sigue salvando, porque tengo enfermedades crónicas y, por tanto, o sea, eso vaya de suyo. Lo que criticamos es el abuso de los precios. El trabajador del laboratorio, el investigador que hace ensayos clínicos, la investigadora que está, por supuesto, son gente excelente y necesaria. Lo que criticamos es el abuso de los altos ejecutivos de esas industrias que, con un precio de un medicamento que tendría que ser 75, porque es el coste, más todo lo que costaron los ensayos, más todo lo que costó el desarrollo, o sea, ya está metido todo ahí, te pide 20.000 o no te lo da. Eso es lo que es una crueldad. Pero eso no es del investigador que está haciendo, que le pagan su sueldo razonable en el laboratorio del país que sea, ¿no? En tu caso, claro que sí. Ese es un trabajo encomiable y necesario. Y la industria privada puede hacerlo, y nosotros defendemos que siga haciéndolo. Lo que queremos es que se regule los precios para que sean como cualquier otra industria, precios razonables, ¿no? Por tanto, ahí lo que digamos, el error que se cometió y que advertían ya las sociedades médicas antes de que se generara, es el dar el monopolio en un tema que es de vida o muerte. Tú puedes dar monopolios en temas de televisiones, de coches, de otros bienes y servicios que no te va la vida en ello, pero en medicamento no, porque inevitablemente el alto ejecutivo de esa empresa que tiene ese poder de monopolio sobre algo que te da la vida o la muerte, te va a poner el precio abusivo, claro. Y no vas a tener alternativa. Si es un coche que te ponen ese precio, o no lo compras o compras una alternativa más barata, ¿no? Pero el medicamento te tiene atrapado, es la vida o la muerte, ¿no? Por eso lo que dices, totalmente de acuerdo, no lo he subrayado
pero me viene bien que lo digas, el que estamos a favor de los profesionales que trabajan en investigación en laboratorios públicos y privados. Defendemos que el fruto de ese trabajo tiene que ser un derecho público. La sanidad es un derecho universal, un derecho humano. Eso es lo que tiene que estar claro. Y por eso queremos evitar esos abusos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, Damián. Nos quedamos con tu última reflexión, súper importante, ¿no? Todo es por la sanidad pública, venga de donde venga. Ahora vamos a hacer una parada, vamos a hacer un descanso. Van a ser 10 minutos, vamos en tiempo, estamos a tiempo. A -4 estamos aquí todas sentadas y todos sentados y estamos todavía, vamos muy bien. Muchas gracias porque habéis colaborado todos y todas.